Hola, este video es basado en las palabras de Jesús que Él ha hablado son espíritu y son vida. Hoy queremos tocar el capítulo 10 de Juan. Si tienen tus Biblias o tienen acceso a la palabra de Dios, por favor busquen en Juan capítulo 10 para que así podamos comer las palabras que Jesús ha hablado que nos da vida. Amén. El título comienza Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Dice el versículo 1 de Juan, dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Querido hermano, quisiera disfrutar, que yo disfruto de este capítulo capítulo 10 de los versículos del 1 al 5, cuando dice: pero un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Las ovejas de Jesús somos todos considerados ovejas del buen pastor. El buen pastor es el único que fue a la cruz, murió y resucitó por todos nuestros pecados. Derramó y pagó un precio y derramó su sangre. La voz de él la seguimos. ¿Qué es la voz de él? La voz de él, dice en el capítulo 1 de Juan, dice que el verbo se hizo carne. El verbo, la palabra. Para nosotros escuchar una palabra, escuchamos una voz. Entonces, palabra que salga de una voz, de las mismas bocas de Jesús que vemos aquí. Ese es nuestro buen pastor y esas palabras las seguimos. Ahora, cuando escuchamos, ¿cómo podemos saber si alguien nos habla de la palabra de Dios y es verdad? Es cuando conocemos al Maestro. Por eso es importante entrar en la palabra de Dios, en todo el capítulo, en todo el libro de Juan, si queremos conocer al buen pastor y no ser engañados por algunas voces extrañas. Dice, Jesús les puso este ejemplo, ¿verdad? Versículo 6 del capítulo 10 de Juan. Dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Ahora, yo no voy a enfatizar de quién estuvo aquí en la tierra antes de Jesús, pero el Señor es bien claro en lo que Él dice. Yo creo que nadie, como nunca ningún hombre pudo ser fiel a Dios aún antes de Jesús, pues tuvo que Dios mandar a su único hijo, ¿verdad? Para que Él fuera fiel hasta la cruz, muriera y resucitara por nuestros pecados. Sigue diciendo el versículo 9 del capítulo 10 de Juan: yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que yo soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad. Se lo moverá con libertad. Y él hallará pastos. El ladrón no tiene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo disfruto cuando dice que se moverá con entera libertad, ¿verdad? No somos carceleros, ¿no? Ya no estamos en... las ovejas antes se ponían en 4 cercas, ¿verdad? Y las mantenían ahí y de ahí no se podían mover. Pero dice, el Señor va a seguir hablando más adelante, que dice que escucharán mi voz y saldrán de ahí, del redil.
y me seguirán. Amén. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿Tú sabes cuáles son los buenos pastos? Si nosotros queremos comer pastos frescos, tenemos que volver a la palabra de Dios. Aquí hay muchos pastos frescos. Todas las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. No hay ninguna intención de equivocarnos. Él no nos va a malguiar. Él no nos va a dar ninguna... Él aún no hizo la voluntad de Él, sino que hizo la voluntad del Padre que lo envió. Sigamos leyendo y disfrutando. Dice, habla de un ladrón. El ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón aquí yo pienso que tipifica a Satanás. Viene como un león rugiente. Viene a robar, matar y destruir. Él ya está sentenciado cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Él ya está sentenciado para el infierno por eternidad. Hoy quieres arrastrar con falsas profecías, falsos mensajes, otra cosa que no se hable sino que sea de Cristo, significa otros evangelios. Hay un evangelio ahora que nosotros seguimos, que es de la boca del buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dice el versículo 11 de Juan 10. Dice, el asalario no es el pastor. Y él no le pertenecen las ovejas. Aquí habla de que las ovejas todas les pertenecen a Jesús. Ninguno de nosotros podemos decir mi iglesia, mis ovejas, porque ya tomamos dominio de algo que no nos pertenece, porque Jesús es el único. Ni Apolo, ni Cefas, ni Pedro, ni Carlos, ni Rubén, yo me llamo Carlos Rubén, pero yo estoy diciendo un nombre mío para no ofender a nadie, pero nadie es dueño de las ovejas del buen pastor. Sigamos leyendo. Y el versículo 13 dice, de capítulo 10 de Juan, dice, y ese hombre huye porque siendo asalario, no le importan las ovejas. Tú sabes, cuando alguien es dueño de algo, lo aprecia más. Pero cuando a alguien se le da algún regalo o algo, no es muy apreciable, ¿verdad? Si me regalan unos zapatos, pues no los aprecio tanto como que yo gaste de mi bolsillo, yo pago un precio para comprarme unos zapatos. Entonces, estoy usando ese ejemplo, ¿ok? Para que podamos entender. Cuando yo pago un precio por ese zapato, pues yo los cuido mejor porque me costó un dinero. Pues Jesús, en misma forma, Él murió y pagó un precio por nosotros. Por eso es que Él, al dar su vida por nosotros, Él no nos abandonará. Nosotros nos queremos un día, y un día, si no están de acuerdo a lo que nosotros decimos, pues no queremos tener partes de ello. Y hablo así para hablar la verdad, porque más adelante van a ver por qué el Señor Jesús habla. Dice el versículo 14 de Juan 10. 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoció a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. ¿Ve? Dice el versículo 16 de Juan 10, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quién estará hablando el Señor nuestro Maestro? Sigamos disfrutando la palabra de Dios. Y también a ellas debo traerlas, ¿verdad? En otras palabras, que no son de este redil. ¿Te recuerdas que les hablé que las ovejas en la humanidad, en el campo, se mantienen en un redil y ahí no salen? Eso es otro mensaje, porque nosotros somos libres en el nombre del Señor Jesús para amarnos los unos a los otros y poder salir de donde nosotros alabamos al Señor y creemos en Jesús con otros en otros lugares. Señor de ellos, ¿verdad? Y Señor de nosotros, como Pablo le escribió a la iglesia en Corintios. La iglesia es una ciudad completa expresando el cuerpo completo que el Señor Jesús, el redil completo que el Señor está hablando para que sus ovejas lo sigan a Él. Versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo atraerlas, ¿verdad? Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy, ahora, con sus palabras. Él nos está sacando aún de las religiones que nos dividen de los unos de los otros, que si algunos son de Apolo, de Cefas, o de Pedro, o de Carlos, etc.
Tú sabes, el Señor está eliminando esa división que Satanás le gusta traer al cuerpo. Él le gusta dividir a la iglesia. Hay una iglesia y hay un cuerpo y hay una cabeza que es de la iglesia, que es Jesús. Y Él es el buen pastor y Él tiene un redil. ¿Ves? Un redil, no rediles. Dice un redil. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Eso es un mandamiento del Padre con Jesús personal, ¿verdad? Tú sabes que uno dice ahí que dice el Padre, porque tengo mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebatará, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Él tenía autoridad de cuando Él vino, Dios se hizo hombre. Si van a principios de Juan capítulo 1, van a ver que el verbo se hizo carne. Tú sabes que Dios se hizo hombre y habitó en nosotros. Y Él podía haber destruido toda la tierra con todos los rechazos que los escribas, los maestros, ¿sabes? A mí ha visto muchos retos en contra de Jesús. Lo llamaron blasfemia, endemoniado, lo llamaron un montón de nombres bien feos, tú sabes, pero el maestro se mantuvo firme en su carrera, en su propósito del Padre, que aún a través de Jesús existía y existe hoy en esta tierra. Tú sabes, le damos gracias a Dios que Él nos dio esa oportunidad por gracias que no nos merecemos después de ser salvos, ¿verdad? Te damos gracias, Padre. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Él tenía autoridad para eliminar aún la popularidad si quería en ese momento, porque en verdad que sí lo ofendieron y lo retaron. Los mismos escribas y maestros que seguían la ley de Moisés, que creían en ser descendencia de Abraham, pero no veían a la descendencia de David. Que Dios mismo, no veían que Dios mismo, como no le hicieron caso en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siguieron desobediencia, aún el padre Abraham de la fe. Si buscamos en la vida de Abraham, él es el padre de la fe, pero él falló también. Él se adelantó delante y pueden buscar con su propia, leer todo el libro de que habla Abraham, toda la historia. Por eso es bueno entrar en la Biblia completa, porque cuando vienen algunas voces por ahí extrañas, no las escuchamos, sino que simplemente nos mantemos firmes en la palabra de Dios, que es la voz del Señor, la voz del buen pastor. Vamos a seguir leyendo. Dice, de nuevo, estamos en el versículo 19 de Juan 10. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco, remate. ¿Para qué hacerle caso? Le decía, hablaban de Jesús, ¿verdad? Pero otros opinaban. Mira la palabra opinaban. Por eso es que tenemos que salir de nuestra opinión, porque aún si nosotros nos mantenemos en las opiniones, o qué es lo que yo pienso, y sigo hablando de opiniones y de mi mente, y no hablo la palabra de Dios que se hizo carne, pues entonces podemos caer como esta gente que persiguieron a Jesús, lo perseguían, ¿verdad? ¿Para qué hacerle caso? Dicen ellos a Jesús. Pero otros opinaban, estas palabras no son de endemoniado. Eso sí es una buena opinión. Una buena opinión es cuando nosotros hablamos apuntando hacia el Maestro, hacia Dios. Pero cuando hablamos opiniones de división, o de si aquellos son salvos, nosotros somos salvos, entonces va a entrar la palabra cuando dice, bueno, ¿acaso cuando Cristo ha sido dividido? ¿Cuál de ustedes han sido crucificados por todo el mundo entero, por estas ovejas? Solo Jesucristo fue el único crucificado y pagó un precio bien caro y doloroso. Pero otros opinan, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Ahí había la división que se habló en el Viejo Testamento. Se dijo que iba a haber una división en el Nuevo Testamento, de que varias personas iban a creer en Jesús y varias personas en la palabra de Él, pero algunos
lo acusan y endemoniado y están en contra de él. Mira lo que dice, por esos días, ahora Jesús y la fiesta de la dedicación, ese es el próximo título. Acabamos de leer hasta el versículo 21, ahora vamos a disfrutar del versículo 22 en adelante. Y estamos en Juan 10. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Por dónde andaba Jesús? Dice la palabra de Dios, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Eso para ponerlos a pensar de ¿qué es el templo? Por eso es que él destruyó el templo físico, porque esta gente vendían, hacían negocios en el templo, donde se supone que Aarón era el único que podía entrar al lugar santísimo y el sacerdote. Si entraba alguien sin permiso de Dios, morían instantáneamente. Pero ahora el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre y habita en nosotros. Él murió y resucitó. Ahora podemos entrar en su santidad y ser santificados a través de él por el lavamiento de la palabra de Dios. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ahora viene Jesús y le responde: ya se lo he dicho a ustedes, y no lo creen. Yo me imagino, si ven los capítulos anteriores, él se lo ha dicho y ha sido retado varias veces. Él, ¿te recuerdas? Dios se hizo hombre. Él se cansó, él le dolió, él tuvo dolor. No era como si era un Dios sin ningún sentimiento, o un Dios caminando en la tierra sin ningún dolor cuando lo crucificaron y los clavos entrados. Él gritó, él gimió. Ya sé lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. No dijo que no eran un rebaño, dijo que no son del rebaño de él. Oh Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y ya las conozco y ellas me siguen. Y les doy vida eterna y nunca perecerían, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, dice, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Si el Padre y Jesús son uno, entonces tú y yo tenemos que ser uno. No importa dónde te reúnas, qué nombre de iglesia, tal. El nombre que está sobre todo nombre de la iglesia es el nombre de Jesús. Es necesario que hoy en día nos reunimos en buildings porque hay que tomar cuenta por la ley, los diezmos, hay que tomar cuenta por las regulaciones del gobierno, pero delante de Dios no existía nada de eso en el Antiguo Testamento. Cuando la primera iglesia fue formada, búsquenlo. Escudriñen la palabra de Dios, cómo es que comenzó la primera iglesia. El gobierno hoy ha traído muchas regulaciones y ha convencido a las ovejitas a escuchar voces extrañas de cómo es que deben ser las cosas. Pero vamos a volver aquí a la palabra, cómo es que Jesús dice que es la iglesia, el rebaño, la novia. Amén. Jesús dice, y voy más para atrás porque me gusta leerlo otra vez. Cada versículo, si le paso otra vez, como una ovejita comiendo lento y disfrutando y sacándole todo el Espíritu Santo de la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Yo les doy vida eterna y nunca perecerían, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, quisieron apedrar a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras, obras en ese tiempo eran milagros que él ha cometido, irreprochables que proceden del Padre.
¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Él les da permiso, ¿verdad? Que quieren apedrarme. ¿Por cuál de estos milagros o cosas buenas que Él ha hecho para el Padre? Dale, apedréeme. Mira cómo le contestan los judíos y los escribas, los fariseos, entre esos grupos. No te apedreamos por ninguna de ellas, no podían, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Aún en el principio de Juan habla de que Dios se hizo hombre y viene ahora a habitar en nosotros. Ellos no le creyeron. Mira, por qué a mí me toca mucho este evangelio es porque aún leyendo la palabra de Dios, cuando nosotros somos filtrados por muchas enseñanzas, ideas y opiniones de la humanidad, como los escribas estaban opinando en contra de Jesús mismo, nosotros podemos caer y tener cuidado de qué pastor, voz extraña, son voces que no están apuntando hacia la palabra de Dios. La voz del buen pastor es la palabra que Jesús ha hablado, son espíritu y son vida. Y lo único que necesitamos para conocer la voz del Señor es escucharla directamente de Él. Dice, ¿y acaso respondió Jesús? ¿No está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Es una pregunta que hace. ¿No está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y a la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Amén. Dice, tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Nada más porque él dijo que yo soy del Hijo de Dios, lo llaman blasfemia. Amén. ¿Ustedes creen que son hijos de Dios? Nadie llegará al Padre y poder ser hijo de Dios sino a través de Jesús. Creer en Él. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Mira, aún Él le da una oportunidad a los escribas y los fariseos, porque en esos tiempos, si no eran por señales y milagros, la gente no creía. Él dice, por favor, si no creen lo que yo digo, por lo menos crean. Mira el ciego que tuvo vista y Lázaro que se levanta de la muerte. Tú sabes, eso viene en el próximo capítulo. Pero Él está aún tan misericordioso. Si fuera yo, chacho, yo siendo Dios hubiera explotado todo el mundo y ya para afuera. Pero Dios es amor, no es como nosotros. Él tiene misericordia, un amor que no tiene fin, ¿verdad? Dice, nuevamente intentaron arrestarlo, pero Él se les escapó de las manos. Él parece que era un experto en escaparse. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que lo pudieran asesinar o arrestar antes de tiempo. Dice, volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Ahora, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en las palabras que Él ha hablado ahora, que son espíritu y son vida? Si tú crees, podemos orar juntos porque yo quiero orar por mí también y ser uno contigo. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 de acuerdo en el nombre de Jesús, Él está presente. And that's it. No le voy a opinar de cómo, si qué building, que si acá, si allá. Jesús no, en ninguna parte de la Biblia habla eso. La palabra dice que nos congreguemos, pero no dice en qué lugar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos congregamos estamos de acuerdo los unos a los otros en el nombre de Jesús y Él está presente. Amén. Es lo único que necesitamos. Tenemos que ser uno con nosotros mismos en amor para ganar a Jesús. Oremos juntos. Señor Jesús, creemos en tu palabra. Te creemos a ti. Tú eres el buen pastor. Señor Jesús, tu palabra dice, donde 2 o 3 de acuerdo en tu nombre, tú estás presente. Perdónanos por nuestras faltas y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que a través de tu Hijo podemos seguir siendo y escuchando como ovejas
tu voz. No permitas que nos desvíe nada, ninguna voz extraña que nos trate de confundir. Aún con la palabra, como Satanás confundió a Eva en el principio y desobedeció. Líbranos, Jesús. Somos unos con todos los que invocan el nombre de Jesús, el buen pastor. Amén. Bueno, se ha acabado el tiempo. Si usted ha disfrutado la palabra de Jesús o cree en la palabra del Señor, comparte este video en tu página o con tu familia para que ellos también puedan ver qué importante es creer en la palabra de Jesús. Las palabras que Jesús ha hablado, en verdad que sí son espíritu y vida. ¿Tú lo crees? Si no lo crees, va a haber un tribunal de Cristo pronto que tendremos que explicarle a Él por qué no creímos en la palabra de Él. Amén. Dios les bendiga.